Ahora pasemos a ver cuáles son estos componentes que tienen las células eucariontas. Y aquí podemos ver algunas de ellas, ¿sí? Este es un ejemplo de célula de tipo animal. Y podemos ver que tienen muchos componentes internos. Vamos a ver algunos de ellos. Como podemos ver en la parte central, esta célula tiene una estructura llamada núcleo. El núcleo es un organelo más prominente de la célula. Generalmente tiene forma esférica y está ubicada en el centro. Contiene la mayor parte del ADN y por lo tanto regula sus funciones y se le considera el centro de control genético y de las actividades celulares, ¿sí? O sea, es el centro de mando de la célula. Vamos a ver otra estructura, ¿sí? También tenemos junto al núcleo el retículo endoplásmico. Hay de dos tipos. Tenemos al rugoso, que consta de un sistema de membranas organizados en forma de una red de túbulos ramificados y sacos aplanados interconectados. Su apariencia es granular debido a la presencia de miles de ribosomas que están adheridos en su cara externa de la membrana, que son estos puntitos que podemos ver aquí. La función que desempeña está relacionada con la síntesis y ensamblaje de proteínas, actividad que realizan específicamente los ribosomas, ¿sí? Es decir, los ribosomas son los que fabrican las proteínas, se introducen dentro de estos canales o tuberías, ¿sí? Para que sean transportados hacia la siguiente estructura que va a procesar las proteínas, ¿sí? Por lo tanto, las células secretoras tendrán mayor cantidad de retículo endoplásmico rugoso. Muy bien, y el otro tipo de retículo endoplásmico es el liso, ¿sí? Este es semejante al rugoso, pero es más tubular y sin ribosomas adheridos, ya que recordemos que los ribosomas son lo que le da esa textura rugosa al retículo endoplásmico rugoso. La función que realiza está relacionada con la síntesis de lípidos. También interviene en la detoxificación mediante la degradación de sustancias tóxicas y o drogas como el alcohol. Y la cantidad de retículo endoplásmico liso depende de las funciones que realicen las células. Por ejemplo, va a haber más de estas estructuras en el hígado, ¿sí? Muy bien, ahora pasemos a hablar de esta estructura que se parece a los retículos endoplásmicos, que vamos a llamarle aparato de Golgi. Está compuesto por una serie de sacos membranosos aplastados o aplanados que reciben el nombre de cisternas, las cuales se disponen formando pilas llamadas dictiosomas. Se dice que está compuesto en tres partes: el lado cis, que es donde entran las moléculas provenientes del retículo endoplásmico; las cisternas internas, este es el cis; las internas, que es donde se procesan dichas moléculas; y la cara trans, que es donde se reparten hacia otros compartimentos o lugares dentro de la célula. Las funciones que realiza es recibir y modificar químicamente proteínas provenientes del retículo endoplásmico rugoso y lípidos provenientes del liso, que han sido construidos en los retículos endoplásmicos, y los preparan para expulsarlos de la célula más bien hacia el exterior. Elabora la mayoría de los carbohidratos de las células y en las plantas se relaciona con la síntesis de la celulosa. También es un centro de reparto. Por eso yo siempre digo que el retículo, más bien el aparato de Golgi, es como si fuera una paquetería, ¿sí? Un centro de envío donde ahí recibe todas las sustancias fabricadas por la célula, las prepara, las empaqueta y las envía a su destino final. Muy bien, vamos a ver otra estructura, ¿sí?
una que es muy importante para la célula, que es la mitocondria, ¿sí? La mitocondria son organelos de forma alargada que miden entre 0.5 y 1 micrómetro de diámetro. Se encuentra en el citoplasma y su número puede variar dependiendo del tipo de célula. Y ahorita van a ver por qué. Porque la función que lleva a cabo es la respiración aerobia, es decir, está relacionada en la producción de energía, específicamente en la síntesis de la molécula ATP. Aquí es donde se guardan la energía de las células y que todo el cuerpo necesita. Su número puede aumentar de acuerdo a las necesidades de la célula, ya que pueden reproducirse por fisión o gemación, o sea, se reproducen de manera independiente al resto de la célula. Está formada por dos membranas, una externa, ¿sí?, que es lisa y permeable, y la interna, que es impermeable a iones y semipermeable a pequeñas moléculas. La membrana interna contiene una gran variedad de enzimas y se pliega para formar las crestas mitocondriales, por eso es que tienen estas formas, ¿sí?, lo que aumenta su superficie. El número de crestas varía dependiendo de las células de que se trate. Entre las dos membranas se encuentra el espacio intermembranoso, que sería este, que está lleno de fluidos y de gran cantidad de enzimas, que aquí las vemos. Muy bien. Otra estructura importante dentro de las células está el citoplasma. El citoplasma constituye la mayor parte de la masa de las células y se sitúa entre la membrana nuclear y la membrana plasmática. ¿Sí? O sea, entre el núcleo y la membrana plasmática, que es esta azul, siendo el citoplasma la parte amarilla. Tiene la apariencia de un gel viscoso y está constituido por aproximadamente 75% de agua, sales minerales, gran variedad de iones y azúcares, proteínas, ácidos grasos y nucleótidos. En él tiene lugar la síntesis de proteínas y su degradación, así como el desarrollo de la mayoría de las reacciones de metabolismo intermedio de la célula. Aquí también se encuentran suspendidos los diferentes organelos y estructuras celulares. Para organizarlos existe una amplia red de fibras proteicas llamadas citoesqueleto. Ahorita vamos a hablar de citoesqueleto, ¿sí? Entonces yo siempre digo que el citoplasma es como si fuera una gelatina, como la de mosaico, ¿no?, que es la parte blanca, y que las gelatinas de colores y los frutos secos serían los organelos suspendidos en él. Ahora busquemos el citoesqueleto, que es el complemento. Se dice que el citoesqueleto contiene o consiste en una red organizada de filamentos y tubos, que son estos blancos que vemos aquí. Y son filamentos y tubos, ¿sí?, que están compuestos de diferentes proteínas y están interconectados entre sí, que se distribuyen por toda la célula a través del citoplasma y van desde la membrana plasmática hacia el núcleo. O sea, pues todo el área donde hay citoplasma. Las funciones que realizan están relacionadas con la estabilidad de la forma de la célula y la organización del citoplasma. Además, interviene una gran variedad de procesos dinámicos como el transporte intracelular de materiales, el movimiento de las células, así como de sus organelos y estructuras. De hecho, como su nombre lo dice, es el esqueleto de la célula, ¿sí? Es el sistema esquelético. Este se dice que es dinámico y adaptable a las necesidades de la célula, ya que cambia constantemente debido a que se puede ensamblar o desensamblar rápidamente en diferentes sitios de la célula. ¿Sí? Es muy versátil y es muy adaptable. Y finalmente antes de ir a la última estructura, vamos a ver a los ribosomas, que ya como habíamos mencionado, son pequeñas estructuras, ¿sí?, formadas por ácido ribonucleico y proteínas, y no tienen membrana y tienen forma esférica o elíptica y
y están presentes en todas las células. Se localizan en el citoplasma adheridos al retículo endoplásmico rugoso. Pero también los podemos encontrar en el cloroplastos y en las mitocondrias. Como ya había mencionado, la función del ribosoma es sintetizar las proteínas necesarias para la célula. Las elaboradas por los ribosomas libres son utilizadas por la propia célula y las sintetizadas por los ribosomas adheridos al retículo endoplásmico son secretadas hacia el exterior o hacia la membrana. Ahora sí, vamos a ver finalmente a la otra estructura que es muy importante, que es la membrana plasmática o membrana endoplasmática o simplemente llamada membrana celular. Es una estructura flexible que está presente en todas las células, se encuentra rodeada y se encuentra rodeando a la célula y determina los límites entre su parte interior y exterior. Regula el paso de las sustancias, capta los cambios entre el exterior que hay en el exterior y responde a ellos. Es decir, pues funciona como el sistema nervioso de la célula, como la piel más bien, como la piel, ¿no? Que ya ve que es también, en el caso de nosotros, es sensible a los cambios de temperatura y otras cuestiones o condiciones del exterior. También permite la interacción entre las células y actúa como una barrera selectiva y semipermeable. Su estructura se dice que es como si fuera la de un sándwich, que tiene dos cubiertas que fueran como pan, formadas por estas estructuras que son un conjunto de fosfolípidos. Si recuerdan que ya hablamos de los fosfolípidos cuando hablamos de los lípidos, ¿sí? Que tienen una parte hidrofóbica y otra hidrofílica, y que eso le da la característica de ser semipermeable a la membrana, ¿sí? Y en su interior, ¿sí?, va a estar formado por algunas proteínas y carbohidratos, ¿sí?, que tienen la función de ser como canales, algunos de ellos, ¿sí?, para el paso de algunas sustancias específicas, ¿sí? Y también en su superficie pueden encontrarse algunas otras otras sustancias como proteínas, glicoproteínas o glicolípidos, ¿sí? Aquí los tenemos, glicolípidos o glicoproteínas, ¿sí?, que les dan ciertas características a las células en donde se encuentran. Un ejemplo de ello es el grupo sanguíneo, ¿no? Está dado por algunas glicoproteínas, ¿sí?, que dependiendo cuáles se encuentren en la superficie de los glóbulos rojos, tiene nuestra sangre de tipo A, de tipo B o de tipo 0, mejor conocido como O, cuando no tiene este tipo de proteínas en su superficie. Muy bien, con esto terminamos de describir las principales organelas u organelos